Bendiciones, salud y paz, tranquilidad para todos ustedes que están en sintonía con su pastor y doctor Nicanor González, representando nuestra incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church y presentando esta programación con el tema apologética del Evangelio de Jesucristo. Y nuestro propósito es presentar todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló y cómo nosotros vamos a contextualizarla al momento de nosotros, sin añadir ni quitar, sin usar yo creo, yo pienso, yo siento, yo opino, sino permitir que la palabra de Jesucristo y el texto bíblico diga lo que intencionó decir en aquel entonces y para este entonces y ahora o ahorita de nosotros. Esa es la idea de estas enseñanzas de este profesor y maestro, mentor, y como usted me quiera usar para yo poder ayudar a su vida hasta que podamos perseverar hasta el fin, como dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, será salvo. Y como voy para atrás y voy al presente, otra vez estamos viendo el futuro, la idea es que tengamos un concepto claro de la enseñanza de la palabra de Dios. Y que esto hay que hacerlo en paz, con tranquilidad, en quietud. Usted no puede estar gritando, comiéndose el micrófono, brincando y saltando, porque esa no es la palabra de Dios, ni es la manifestación del Espíritu Santo. La enseñanza se da en momentos de quietud y de tranquilidad, para que el oído perciba y la boca pregunte y la mano sea levantada para contestar y preguntar lo que se entiende y lo que no se entiende y lo que se tiene que entender. Y para eso yo he estudiado y me he preparado para ser ese maestro de más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo, que siguen siendo enseñadas por sus pastores y pastoras, sus maestros, sus evangelistas, sus misioneros que están alrededor del mundo. Y que yo soy uno más que se alinea con la verdad del Evangelio, para que no estemos confusos, turbados, afligidos, especialmente en este tiempo donde están aconteciendo tantas cosas que la están exagerando. Y eso está creando un estado de ansiedad, de pánico, de histeria en las personas. Y si la persona tiene una condición psicológica, patológica, emocional en su vida, cuando ven estas cosas, esas personas no van a dormir, no van a estar bien. Van a estar asustados, con miedo. Y después si van a las casas de oración en el mundo entero y hay una persona que está exageradamente enseñando y hablando fuera de lo que dice el texto bíblico, entonces ahí también va a haber problemas. Entonces mi trabajo como maestro de la palabra de Dios es poner las cosas en perspectiva.
Así como otros y otras la están poniendo, porque yo no soy el único. ¿Ve? Hay otros hombres y mujeres que yo también lo escucho y veo que tienen una perspectiva correcta de lo que dice el texto bíblico. Lo que están en contra de lo que hablan la verdad son los que hablan falsedad. Los que no quieren oír a una persona como yo es porque ellos saben que yo le estoy confrontando a ellos y a ellas con la falsedad que ellos tienen en sus corazones y que esa clase de personas existen. Imagínese usted en el primer siglo que Cristo tenía todas las jerarquías religiosas en contra de él. Los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, los fariseos, los supuestos profetas que habían en ese momento. Todo estaba en contra de Cristo. Porque ya ellos habían establecido un sistema de vida cómoda, de bienestar, donde vivían en su propia gloria, que invocaban a Dios de su boca, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Cristo, dice la Biblia en Juan, que Cristo no necesitaba que nadie le diera nada de los hombres, porque Él sabía todo lo del hombre y la mujer que se acercaba a Él. Y eso lo mostró Él con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Pero hoy quiero traer un inciso importante que nos concierne, porque queremos poner al día lo que está sucediendo hoy en día con todos estos terremotos y tsunami, que esa palabra no se mencionaba en el tiempo bíblico, sino las olas que saldrían de su lugar para... Y algo que Jesús dijo en el Evangelio a los discípulos, que en este momento estaban los 12 discípulos, en Juan capítulo 16. En el verso 12 Jesús les dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es bien importante ese verso bíblico. Porque si alguien podía poner en orden el tiempo del fin y el tiempo de los finales, era Jesucristo, más que Pablo y que Pedro y que todo. Pero Cristo vio la condición localista, la fragmentación que había en esos 12 discípulos en poder conocer, por lo menos no entender ni comprender, por lo menos conocer lo que Cristo le quería enseñar a ellos después que se fuera de esta tierra. Sin embargo, Jesús, cuando habló a ellos, les dijo, yo quiero decirle tantas cosas a ustedes, pero ustedes no pueden sobrellevarla, no pueden entenderla, comprenderla. Pero Jesús entonces hace la salvedad y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Así que Cristo quería hablar de las cosas venideras. Y qué lindo si Él hubiera hecho eso, pero estos discípulos que Él tenía, Dios mío, eran una cabeza dura. Y Él pudo ver eso, que Él no podía decirle muchas cosas a ellos que estaban turbados. Imagínense que en un momento dado le dijo a Pedro que él iba a morir. Y Pedro salió siendo reprendido por Jesús, diciéndole Jesús a él, apártate de mí, Satanás, que tú no tienes parte ni suerte conmigo. ¿Ve? Entonces, Él le dice, yo quiero decirle muchas cosas, pero vosotros no podéis sobrellevar. Y después Cristo habla del Paracleto, como dice en Juan 14, 15 al 17, el Paracleto que vendría, el Consolador, que estaría en nosotros y con nosotros.
Entonces Jesús dice del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y después Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es una unidad perfecta como se habla en el capítulo 15 de la oración de Cristo sacerdotal por la iglesia y por todo. Y aquí Jesús establece que la unidad de Él con el Espíritu Santo y el Padre es tan grande, es tan fuerte, que el uno y el otro se toman en su periodo de tiempo para ello ayudarnos a nosotros. Entonces, en este momento que Cristo estuvo 3 años y medio ministrando a estos 12 hombres y a todo el mundo que se acercaba, Él no podía decirle muchas cosas. Y después en el capítulo 13 vemos un montón de parábolas que Cristo tiene que hablarle a ellos, a ver si entendían. Parábolas del campesino, de la semilla, de todas estas cosas. Y aún así, Él tenía que sentarse con los discípulos para interpretarle las parábolas. Así que había un analfabetismo dentro de los discípulos de Jesús increíble. Una falta de comprensión, de entendimiento, muy complicada y perpleja y compleja. Y por eso es que vemos ya en el capítulo 9 de los Hechos que Dios tiene que alcanzar al apóstol, a Saulo, para escribir una cuarta parte del Nuevo Testamento, porque los demás discípulos no podían hacer eso. Pablo era doctor y Dios usó a Pablo para aclarar la ley, la gracia, los dones, los frutos, porque los demás discípulos, ellos no pudieron hacer nada de esas cosas. Que bien interesante todo esto que estamos escuchando. Entonces, en relación a los tiempos de nosotros, entonces Cristo quería hablar de los tiempos finales, de lo que iba a acontecer en medio de nosotros, pero por lo menos Él dijo algunas cositas que quiero leérselas a ustedes para que podamos entender. Por ejemplo, en Jeremías 30, cuando el Espíritu de Dios usó al profeta Jeremías 2600 años atrás, en el verso 7, Dios le dijo a Jeremías, cuán grande es aquel día, que es para el pueblo judío, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, no dice para la iglesia, para Jacob, pero de ella será librado. Que bien interesante, que aunque Dios iba a permitir un tiempo de angustia para Israel, Dios iba a librar a Israel. Y eso lo vemos más luego, cuando Cristo viene en su segunda venida para destruir al anticristo y al falso profeta que estaban ya gobernando y reinando en la tierra por 3 años y medio. Entonces, la otra cosa que tenemos que ver en Mateo 24, que Cristo dijo de la guerra, rumores de guerra, y que no nos turbemos, porque es necesario que todo esto acontezca. Las guerras siempre han existido. Lo que pasa es que nosotros no vivimos en el tiempo de Cristo. Nosotros no vivimos en el tiempo antes de Cristo. Pero esas naciones de aquel entonces siempre estaban peleando. Las tribus siempre estaban peleando. Israel siempre estaba defendiéndose porque Israel no estaba atacando a las naciones. A Israel era el que atacaban todas las naciones del mundo por la envidia de ver que ellos solamente adoraban un solo Dios, eran monoteístas, la adoración de un solo Dios, mientras que los demás tenían muchos dioses, eran politeístas. Entonces Cristo nos habla a nosotros, nos dice, es necesario que todo esto acontezca,
pero no es el fin. Entonces, si están aconteciendo la guerra y los rumores de guerra, y yo estoy diciendo que es el fin, yo estoy descontextualizando, malinterpretando lo que dijo Jesús. Aquí Jesús dijo, no es el fin. Y después, cuando dijo que no es el fin, habla que se levantará nación contra nación, verso 7, Mateo 24, reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremoto en diferentes lugares. Y después establece en el verso 8 y dice, y todo esto será principio de dolores. Sí, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestilencia, hambre, terremoto. Todo esto será principio de dolores. Y después comienza a mencionar un desgloso de todas las cosas que van a estar aconteciendo en medio de estos principios de dolores. Os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a los otros y unos a otros se aborrecerán. Y después dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y la otra señal es, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Okay? Y el evangelio va a ser predicado de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, cuando todas las naciones conozcan del evangelio, entonces vendrá el fin. Eso es palabra, lo está hablando Jesús. Ok, eso es lo que dice Mateo. Marcos nos dice a nosotros, en el capítulo 13, el verso 32 de Marcos, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, verá y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esa es la palabra del Evangelio. Ahora, ¿quién soy yo para poner año y día y mes y hora? Porque si yo hago eso, entonces yo estoy malinterpretando lo que dijo Jesús y estoy en contra de lo que dijo, porque los discípulos querían saber. Ellos querían saber. Y él le dijo, ni los ángeles ni aún yo sé el día que voy a venir para acá. Eso es solo la sola potestad de mi papá. O sea, Cristo como hombre está honrando a su Padre. Y después también está honrando al Espíritu Santo que vendría para aclararnos, para darnos más iluminación de la revelación. Entonces, los falsos profetas que se han levantado, ellos están haciendo todo lo contrario a lo que Jesús enseñó. Y lo lindo es que aún los escogidos y la gente de la iglesia están siendo engañados, porque cuando usted se mueve en ese movimiento de poder, de unción, de avivamiento, usted va a ser engañado. Porque eso no lo va a llevar a nada. ¿Ve? Si cumplimos con lo que dice Mateo 24:13, más el que persevere hasta el... ¿Qué es lo que significa perseverar? ¿Qué significa lo que dice el Salmo 46:10? Está quieto y conocer que yo soy Dios, eres exaltado y enaltecido entre las naciones. Está quieto. Entonces, hay mucha gente que tiene pánico, que tienen ansiedad, que tienen histeria, y cuando van a la casa de oración, donde quiera que están, ellos influencian a todo el mundo y quieren que todo el mundo esté igual que ellos. Recuerden que yo pastoreé una iglesia por 44 años. Que yo no vi
que yo no oí en 44 años. Dígame usted. Yo recibí una persona que vino de otra congregación donde había mucho poder, mucho avivamiento, mucho de todo. Y ella vino, y se hizo miembro de nosotros y todo, y la recibimos. Pero yo siempre lo observé a ella que era muy inquieta. Cada vez que había un coro o algo, estaba brincando, estaba saltando, que eso es una normalidad dentro de la iglesia pentecostal. En otras iglesias no ocurre eso. Y no estoy diciendo que es malo. Pero ella en particular era un movimiento que no era muy espiritual. Y después ella dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Y digo, dígame. Y me dijo, va a ocurrir algo grande, 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 grande. Va a ocurrir, ok. Yo la escuché tranquilamente como yo soy. Y lo ocurrió tan grande que en ese mismo mes ella se murió. Y estaba yo en la funeraria, dando el pésame a la familia y hablando de la persona de ella. Entonces, la gente que está estresada, angustiada, con ansiedad, con pánico, con histeria, tienen la tendencia de estar soñando y viendo visiones. Porque eso es lo que produce todo eso. Entonces, estas personas no se adhieren a la palabra, no la leen, porque no tienen la capacidad de sentarse, dame leer a Marco o a Lucas o a Juan o a Mateo. Déjame ver lo que dice Jesús. Entonces se envuelven en sus situaciones de supuesto ministerio, de supuesto profeta o profetisa y de revelaciones. Y yo me sorprendo porque hay gente que salen casi todos los días en el internet diciendo que tuvieron un sueño, que tuvieron una revelación. Y digo, pero esta gente, yo estoy tratando de ver por lo menos una pluma de un ángel en estos años. Y ellos tienen unos privilegios que están viendo el cielo abierto todo el tiempo. Eso es increíble. Y no hablan, sino Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me enseñó. Y después están usando las redes, porque ya esto es gratis, todo el mundo entra y sale. Ay, Dios mío. Entonces, no entendemos lo que dice Mateo 24, 24, que vendrán falsos cristos, falsos profetas. Y lo lindo es que dentro de esta falsedad, de estos falsos cristos, como dice Mateo 24, 24, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y esa palabra de prodigio es una cosa sobrenatural que en su falsedad el espíritu de error hace que ellos hagan eso especialmente para engañar a las multitudes. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros en relación a las tribulaciones que vienen? La apertura de Jacob, que no tiene que ver con la iglesia. Lo que está aconteciendo hoy en día, la iglesia, que son más de 40 millones que hay en el mundo, más de 37 millones de denominaciones, concilios y movimientos en el mundo. Pero no podemos pasar por alto que hay más de 37 millones de sectas religiosas en el mundo, que cuando hablan usted tiene que mirar de quién está hablando. ¿Dónde estudió? ¿Dónde se preparó esa persona para hablar lo que está hablando? Entonces Pablo nos pone bien en perspectiva acerca del orden de las tribulaciones y la gran tribulación y todo eso que viene para este tiempo presente, si Cristo va a aparecer para levantar la iglesia. Porque el Nuevo Testamento es el lugar donde Jesús estableció dos fases de su venida a la tierra. La primera fase es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y una de las crisis que hay con la teología, los seminarios, que enseñan otras cosas diferentes, es que
muchos de estos profesores no creen que Dios solamente les reveló esto al apóstol Pablo. Que Pablo es el que más habla de rapto de la iglesia, el que más habla del hombre de perdición, del anticristo. Pablo, y después también Juan. Y que es verdad que un texto bíblico no hace una doctrina cardinal de la Biblia. Una doctrina cardinal está desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Un texto bíblico no hace una doctrina de la palabra. Y está bien eso lo podemos aceptar. Pero en relación a los tiempos que estamos viviendo, lo que va a acontecer para la iglesia hoy en día, esto es lo que va a acontecer de acuerdo a la Biblia. Pablo nos dice en Romanos 5, 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Okay, déjeme buscar esos textos para que podamos entender. Por Cristo seremos salvos de la ira, porque hay una ira que se va a derramar. Hay 7 sellos que se van a abrir. Hay 7 trompetas que se van a tocar. Y hay 7 copas que se van a derramar sobre esta tierra. Es la ira de Dios. Después Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice en el capítulo 1, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Okay, eso es lo que dice la Escritura. También ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5, 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que la iglesia no ha sido salva para la ira de Dios y el derrame de esos, la apertura de esos 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas y 7 copas. También en Apocalipsis, cuando Dios se le revela a Juan en la isla de Patmos en el año 95, cuando Diocleciano, el emperador romano, lo llevó preso a esta isla que estaba a 37 kilómetros de Mileto, y los que habían eran presos políticos. Juan, recibiendo la revelación del Apocalipsis 3, cuando le está dando el mensaje a la iglesia de la Filadelfia, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ok? Yo te guardaré, yo te cuidaré. Entonces, se establece que la iglesia no va a ver la ira de Dios que vienen a través de los sellos en Apocalipsis 6, de la trompeta en Apocalipsis 7, 8, 9 y de las copas que se van a abrir en Apocalipsis 12, 13, 14. La iglesia no va a ver nada de esas cosas. La iglesia será raptada. Entonces, mire lo que dice también Primera de Corintios, para que entendamos esta enseñanza y podamos aceptarla bíblicamente, porque yo le estoy enseñando lo que dice la Biblia, no lo que yo creo, lo que yo pienso, porque la gente ya hoy en día no está leyendo la Biblia. Yo tuve la visión, Dios me reveló, por favor. Lea la Biblia. En 1 Corintios 15 dice Pablo, he aquí, verso 51, os digo un misterio. Un misterio es algo que está detrás de la cortina que no ha sido revelado. No todos dormiremos, que decir que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados.
dice Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, si nosotros estamos vivos en este momento y Cristo viene, usted no va a experimentar la muerte. Qué rico eso. Y entonces Pablo establece porque es necesario que esto corruptible, esta carne que es corrupta, se vista de incorrupción y este cuerpo que es mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: olvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hermanas, mío amado, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la palabra del Señor. Y yo no sé si usted está escuchando esto así como yo se lo estoy presentando, porque la Biblia no está para que estemos nosotros confundidos. La Biblia está para aclarar las cosas que debemos de tener claro en la mente y de no estar escuchando a todo el mundo que está hablando por ahí diciendo que recibió una revelación, que recibió. No. Así no. Hace muchos años atrás vino una señora con el pelo bien largo a verme a mí porque tenía un trauma, tenía una situación. Ok, venga, yo le ayudo. Y me dice ella: Dios me revela todo. Yo no sé leer ni escribir. Ok. A mí Dios me revela todo. Digo, ok. ¿Cuántos años usted tiene? 40 años. Digo, pero usted tiene tiempo para aprender a leer. 40 años. Dice, no, porque ya Dios me dice todo. Digo, ¿qué es lo que pasa? Pastor, que el otro día estaba orando en mi casa, yo vivo en un piso alto y el demonio me agarró el pelo largo que yo tengo y me quería tirar por la ventana. Y digo, bueno. Bien. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿cómo Dios va a permitir que un demonio toque el cuerpo de nosotros, que es templo del Espíritu Santo? Y como dice en Santiago, que él no anhela celosamente. Y no va a permitir que el diablo y demonios estén tomando nuestro cuerpo para lanzarlo por un edificio y arrastrando a la gente por la pierna. Esas son otras cosas. Esas son otras cosas. Bien. Pues al ella no conocer la palabra de Dios, se adhiere a los sueños, a las visiones y a las alucinaciones y todas las cosas que yo pude descubrir que había en ella. Y yo, hermana, busque una escuela y comience a aprender a leer para que lea la palabra de Dios. Entonces, hay un rato, hay un arrebatamiento que va a acontecer antes de la segunda venida visible de Cristo a la tierra. 1 Tesalonicenses 4, Jesús nos dice, porque si creemos, verso 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. No dice ni que murieron, durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué Pablo está hablando así en un presente activo perfecto? Toda la iglesia del primer siglo creía que Cristo venía para el primer siglo. Pero eso es cuando usted lee el capítulo 1, de Hechos, versos 43 y 47, que ellos estaban todos unánimes, que vendían todo, que compartían todo, porque la mentalidad de ellos era,
¿Para qué tener negocio, casa, esposa, esposo, si ya Cristo viene? Vamos a entregarlo todo, vamos a predicar a todo el mundo. La cosa es que han transcurrido 2000 años y Cristo no ha venido. Pero esa fue la mentalidad que aún el apóstol Pablo está siempre hablando. Nosotros vamos a preceder a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, está hablando de él, está vivo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el contexto histórico del tiempo del primer siglo era que ellos esperaban al Mesías en el primer siglo de nuestra época. Porque ellos estaban en gran tribulación, la iglesia estaba pasando por una tribulación, que estaban siendo perseguidos, que tuvieron que moverse a Antioquía y de Antioquía moverse a Roma, buscando lugar como le sucedió a los peregrinos que vinieron de Europa en el 1620, que estaban siendo perseguidos en Europa por su religión y vinieron buscando nuevos horizontes. Llegaron aquí a la playa de Plymouth Rock, Massachusetts, algunos 70 peregrinos vestidos así como yo estoy, con un capuchino grande y unas crotonas de vestuario. Y ellos entraron a la playa de Plymouth Rock y se hincaron y dedicaron esta nación al Señor Jesús. Y se sintieron bien porque comenzaron a servir al Señor en esa libertad, porque en Europa lo estaban persiguiendo a ellos. Así sucedió con la iglesia primitiva, que ellos tuvieron que salir de Jerusalén a diferentes pueblos donde no estaban persiguiéndolo a ellos. Bien. Después imperio romano, ese imperio no era fácil. Ellos tenían que estar entreteniendo en el Coliseo, que cabía más de 50,000 personas, a su población, que eran gente de todas las nacionalidades que estaban ahí en Roma, y toda la semana tenían un evento de matar a los cristianos que no adoraban y servían a César. Y entretenían a la gente mientras ellos hacían su plan maquiavélico en contra de la población que estaba ahí en ese lugar. Entonces, el rapto de la iglesia va a acontecer, pero no va a acontecer porque hay rumores de guerra y hay nación contra nación y reyes contra reyes y peste, hambre y terremoto. El rapto de la iglesia va a acontecer cuando el Padre en el cielo le diga al Hijo: ya, ve a buscar tu iglesia para celebrar las bodas del Cordero. Entonces, esta es la otra situación teológica. Yo veo y oigo en la internet muchas personas que supuestamente son profetas y son personas que supuestamente Dios lo está usando. Digo supuestamente porque los frutos y las cosas que yo veo no encajan con la enseñanza de Jesús. Jesús sanaba a los leprosos. Y usted sabe lo que Jesús decía: no se lo diga a nadie. Bien, preséntate a los sacerdotes. Qué bien interesante. Hoy en día, Dios mío, eso es increíble. No solamente lo dice la persona que Dios ha usado para que una persona se sane o algo, sino la gente que son sanadas también entran en una situación de ser viral en la internet para que tener muchos seguidores y hacer dinero. Y tomar la gloria que le pertenece a Dios. Y eso está aconteciendo en nuestros tiempos. ¿Sí?
¿Usted se cree que cada vez que usted se acuesta, Dios le va a estar revelando a usted qué? ¿Qué Dios le va a estar revelando? Usted no ha leído lo que dice Primera de Pedro. Usted no ha leído. Segunda de Pedro. Usted no ha leído. Léalo. A veces aprende algo. Segunda de Pedro, ¿qué dice? Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas de las crisis que tienen las personas en los movimientos carismáticos, tratando de ayudar a otra hermana, diciendo, Dios me dijo, el Espíritu Santo me está diciendo que te diga, cuando no es así. ¿Por qué usted no le habla y le dice a la persona y no use al Espíritu Santo y usa a Dios? Háblele, siéntese. Si usted ama a esa persona, usted le puede dar una amonestación en el amor del Señor por una situación. Pero no esté incluyendo a Dios y al Espíritu Santo que Dios le está revelando, porque quien se está exaltando es usted. Entonces, si los falsos van a ser portentos, señales, milagros, ¿qué usted cree? Y ellos tienen que usar el nombre de Cristo, tienen que usar el nombre de Dios para engañar a la iglesia. Porque cuando nosotros vemos todas esas campañas, todas esas cosas grandes que se hacen, ¿quién es que viene? ¿Es la iglesia? ¿O oír a una persona que tiene un mensaje sensacionalista, de milagros, de señales, de portentos, con un espíritu de adivinación? Vea bien el capítulo 19, 20 y 21 de Levítico. Y ese espíritu de adivinación está hoy en día rampante. Yo tengo hasta temor reverente de ir a ningún lugar a sentarme a oír personas que le están declarando la vida a las otras personas. Eso es muy peligroso. ¿Ve? El único que hizo eso fue Jesús con la mujer samaritana cuando ella le mintió. Ve, busca a tu marido para seguir conversando. No, yo no tengo marido. Ella se interesó en ese trigueñito que estaba en el pozo de Jacob. A ella le gustó a Jesús. La gente cuando quieren enredarse en una relación, ellos dicen que son divorciados, que están separados, que son viudos. Ella le dijo a Jesús, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, verdad dicho. Ha tenido 5 y el que tiene no es tuyo. Mire cómo dice ella, me parece que eres profeta. Entonces los profetas hoy en día están haciendo adivinaciones con la gente y ellos mismos se llaman profetas. Lea la Escritura. Cuando Cristo se reunió con los apóstoles, Él le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Que tú eres Jeremías, que tú eres Elías, que tú eres esto, y Pedro dice, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué lindo. Entonces Pablo es llamado por Dios, pero Pablo estudia 17 años en el monte de Arabia, en todos los lugares, y comenzó a revisar de nuevo toda la enseñanza que él había recibido de los fariseos, los intérpretes de la ley, los maestros, los sacerdotes, porque él era un fariseo, él era parte del Sanedrín, de los 70 ancianos que dirigían al pueblo de Israel. Él era todo eso.
Entonces Pablo, en un momento dado, entró en crisis con la iglesia de los Corintios, porque ellos estaban cuestionando su apostolado. Y él comenzó a hablar como un loco de todas las capacidades y todos los doctorados y todo lo que él era. Y todo lo que él había pasado. Y esto no lo ayudó a él para él mantenerse sin el aguijón que fue enviado por el mismo Satanás para que no se glorificara, como él se glorificaba. Entonces él habló de su sufrimiento en el capítulo 11 de 2 de Corintios. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Pastores, no llegue a hablar en una forma de locura porque va a tener que pagar un precio muy caro como le sucedió a Pablo. Trate de estar en cordura, pastora y pastores. Entonces Pablo dice, yo más en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, porque el 40 ya la persona se moría. Le dieron 39 latigazos, como a Jesús. 3 veces he azotado con vara, 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio. Lo tiraron al mar 3 veces y él tuvo que nadar del medio del mar para la orilla. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, nadando cuando lo sacaron del bote. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de minación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. ¡Auch! En trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia de Rey Areta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Toda esta declaración, mire lo que lo llevó en el capítulo 12 a Pablo. De tal hombre, dice el capítulo 12, el verso 5, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye. Y para que ahí viene él, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me exaltase sobremanera, porque él lo había hecho ya. Y el Espíritu Santo vio eso, y el Hijo vio eso, el Padre vio eso, y le permitieron ese aguijón. Y él no quería ese aguijón. La mayoría dicen que fue la ceguera que le dio a él cuando vio el resplandor de Cristo en el camino a Damasco, en el capítulo 9 de los Hechos. Y Ananías tuvo que orar por él y se le cayeron unas escamas que había en sus ojos, y desde ahí en adelante él comenzó a sufrir esa situación de la vista. Y en Gálatas él habla que antes de Gálatas querían sacarse los ojos para dárselo a él, y que tenía una situación de miope en sus ojos,
Otros hablan de todos los latigazos que le daban a él, los 39 latigazos, que de vez en cuando venía esa picazón en la piel. Así que hay diferentes formas de ver ese aguijón que tenía Pablo, pero algo que lo punzaba, especialmente cuando él quería glorificarse. Entonces, si está aconteciendo lo que está aconteciendo hoy en día en los países del mundo, como lo enseñé en la otra programación, que todas las profecías son globales, no son locales. Bien. Y que no es el fin una, y que todo eso son principios de dolores, ¿ok? Mateo 24:6, Mateo 24:8, son principios de dolores, no es el fin. Porque el fin tiene una connotación con la venida de Cristo. Cristo viene y va a sacar a su iglesia para casarse con su iglesia. Punto. Nosotros somos la novia del Cordero. Juan, el teólogo, va a ser el testigo que va a estar al lado de Cristo como el testigo de la novia y de Cristo. Y vamos a celebrar 7 años de boda con el Señor y vamos a comer y vamos a disfrutar con Cristo, y después Cristo va a venir en el capítulo 19, va a venir con los ángeles, con sus santos, para destruir al anticristo que está reinando aquí al falso profeta. Eso lo dice Apocalipsis 19. Léalo conmigo para que vean. Bien. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. En otras palabras, la gran tribulación cubre de Apocalipsis 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis. En el capítulo 5 lo que vemos es la boda del Cordero, porque ya la iglesia se fue en el rato de la iglesia, y entonces del capítulo 6 en adelante hasta el 18 lo que vemos es 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que son 21 juicios que se van a derramar sobre la tierra. Y después en el capítulo 19, ahí vemos la celebración de la boda del Cordero, y entonces vemos el verso 11 que dice: entonces vi el cielo abierto, ese es Juan en la isla de Patmos, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, diamantes, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, y dice en presente, su nombre es, no era, es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, nosotros vamos a ser vestidos de lino blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. ¿Ve? Aquí nos habla de ángeles, dice los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. La iglesia no va a pasar por nada de esas cosas. Nosotros vamos a celebrar con Cristo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Imagínese usted, el sol tiene 23 millones de grados de Fahrenheit, y ahí había un ángel parado encima del sol. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todo libre y esclavo, pequeño y grande. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Eso es 666, de acuerdo a Apocalipsis 13:18.
la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Así que nosotros estamos en caballo blanco vestido de lino detrás de Cristo, y Cristo viene solamente con su boca, su palabra, destruye al anticristo, al falso profeta que estaban en la gran tribulación haciendo y deshaciendo aquí en esta tierra. Nosotros no vamos a ver la ira de Dios. Si en los sellos, en la trompeta, se habla que Satanás va a engañar y va a vencer a los santos de aquellos días. Él va a vencer a los santos de aquellos días. ¿Usted no ha leído Lucas 10:19? Os doy potestad, autoridad, jurisdicción, poder sobre todo, toda fuerza del mal, sobre serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Y usted va a creer en su mente que la iglesia se va a quedar para la gran tribulación y que Dios le va a permitir a Satanás y su ejército 42 meses, que son 3 años y medio, para hacerle daño a la humanidad estando la iglesia aquí. Por favor. Y que entonces después va a venir el rapto de la iglesia. ¿Qué va a encontrar Cristo cuando venga aquí? Si Satanás está enfurecido con toda la raza humana y Dios le va a dar a él 3 años y medio en una gran tribulación que va a venir sobre la faz de la tierra, específicamente para el pueblo judío y para aquellos que se queden y no hayan aceptado a Cristo, también van a pasar por esa gran tribulación. Y en medio de todo eso vemos que cuando Juan está ya mirando todo lo que está aconteciendo aquí en la tierra, él ve un número de gente que salen sin cabeza de la gran tribulación que él ni podía contar. Todo eso está. Entonces, lo que le estoy diciendo a ustedes, cuando usted oye a estas personas que están hablando y se pasan del capítulo 6, ya entraron a la iglesia en la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque se derrota total de la fuerza del mar. Ellos no entienden que antes de la fundación del mundo, Dios echó fuera una tercera parte de los ángeles que desobedecieron a su Padre Celestial y se unieron a Lucifer para darle un golpe de estado a Dios. Cuando Adán y Eva estaban aquí había una tercera parte de los ángeles caídos llenos de maldad, que engendraron la maldad. ¿Ven? ¿Y cómo convencieron a Adán y a Eva? Con una filosofía, con una falsa enseñanza. Por eso es que en Mateo 24:4 Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Porque nosotros tenemos libre voluntad, libre albedrío para decir sí al mal y no al mal. Sí al bien, no al bien. Nosotros tenemos esa libre voluntad. Pero yo estoy viendo un montón de gente que están hablando de Apocalipsis 13, 14. No, señores, ya la iglesia está afuera en el capítulo 5. Está celebrando la boda del Cordero. Aquí lo dice en Apocalipsis 5. Ya estamos terminando, ¿no? Y miré, capítulo 5, verso 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los cuales. Los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos también. Ya en es el capítulo 5. Estamos adorando en la boda del Cordero y es aquí. Ya en el capítulo 6, lo que viene es tribulación y los 21 juicios que vienen sobre las naciones del mundo
por haber rechazado el amor de Jesucristo. Bien. Entonces, la gente que está leyendo Apocalipsis, ellos están mencionando, después del capítulo 6, un montón de cosas que van a acontecer, 3 días que no va a haber luz, todo eso va a acontecer en el tiempo de la gran tribulación. Que se vaya la luz en todos los Estados Unidos, eso va a ser normal. Eso no es una señal del tiempo final. No se va la luz en los países de nosotros, Latinoamérica, todos los días, por 12 horas, 5 horas, 4 horas. Y vamos a decir que es el tiempo final, los que estamos en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, todos los días se va la luz. Con estos aguaceros y estas inundaciones va a haber corte de circuito. Hace muchos cientos de años atrás, un francés hizo el designio del subterráneo de los trenes. Esos trenes que más de 7 millones de gente viajan todos los días. Hoy en día se ha descubierto que ese hombre francés él hizo el designio y todo, y se creó todo, pero no hizo un desagüe para cuando lloviera. Y ahora estamos viendo el déficit que hay, que ahora llueve 2 o 3 días y la gente se está llenando de agua en los trenes y todo eso, porque son túneles. Y el agua corre para esos lugares. Entonces, si ahí hay electricidad, el agua va a tocar con esa electricidad y se va a ir la luz. Eso no es algo sobrenatural. Eso es algo normal que va a ocurrir. Ve, en medio de nuestros tiempos que le llamamos principio del olor, aún aunque nosotros estemos aquí. Pero lo más rápido y lo más eminente que puede ocurrir en el tiempo de nosotros es el rapto de la iglesia. Así que seguiremos hablando de eso para entender más lo que dice el verso bíblico. Espero que usted se haya edificado con esta enseñanza, con la palabra. Yo estoy enseñando a usted la palabra. Yo no estoy hablando yo creo, yo opino, yo pienso, Dios me reveló, Dios me enseñó, nada de eso. Lo que la Biblia no dice, yo no digo. Y aunque digan otra gente que ellos recibieron otra cosa que no está en la Biblia, ese es problema de ellos. Y están malinterpretando el texto bíblico. Yo me preparé para ayudar a todos mis hermanos, mis hermanas y a la gente que no conocen la verdad de Dios para que la conozcan en la forma correcta y sean salvos. Y que ya saben, tenemos estos libros. Conócete a ti mismo, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Mándelo a buscar. Ya hermanos me están pidiendo, otros quieren venir aquí a comprarlo. Tenemos 11 libros escritos. En Amazon tenemos La incomprensión del mal y la santidad de Dios, este libro grande que tengo aquí. Usted lo puede mandar a buscar, ponga Reverendo Dr. Nicanor González Amazon, y ahí va a aparecer el nombre del libro, y usted lo manda a buscar, y le va a salir más barato si lo compra conmigo, que yo mandé a buscar un grupo, y tuve que pagar un poquito más. Pero usted lo manda a buscar, en 2 o 3 días se lo mandan, y seguiremos en contacto. Y haciendo la salvedad, están lo que se llaman los que hackean las cuentas de Facebook, de YouTube. Hay un grupo de gente que son malos, son más malos que Satanás y los demonios. Y ellos quieren usar los nombres de uno, y ahora con el problema del AI, los robots, que cogen la voz de uno y comienzan a usar la voz de uno para pedirle dinero a usted. Yo nunca le voy a pedir dinero a usted de ninguna forma. Te va a ayudar como usted pueda, este ministerio. Yo nunca voy a decir a usted que mande dinero a un misionero que está en África, que está allá. No, nada de eso. Inmediatamente que usted oiga esas cosas, busque mi información, llame a alguien que me conozca, porque hay un sistema de hackeo hoy en día para todo el mundo. Todos los hombres de Dios, mujeres de Dios, le han hecho hackeo y están usando la voz de ellos que usted cree que es uno. Que usan la voz de uno diciendo que le mande $500, $1,000, y ya han engañado a un montón de personas. No, yo no hago nada de esas cosas. Mi idea es enseñar por amor, ayudar a todo el mundo. Y tengo mi incorporación, no quiero que la usen para engañarlo a usted ni a nadie. Así que pase la voz y dígaselo.
Cuando usted esté oyendo que el doctor González le está pidiendo, no, yo no estoy pidiendo nada, ni quiero que usted mande a nadie tampoco. Eso no soy yo. Busque la información mía, me llama al 646-755-1290 y pregúnteme. ¿Es usted, doctor? Y muchas veces ellos tienen hasta el número 1 y ellos le contestan, sí, soy yo. Tiene que seguir buscando. Yo no estoy pidiendo dinero ni estoy pidiendo para ninguna persona. Esos son los hackeadores que están en el mundo entero. Están en las prisiones, están en todos los lugares, que no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Esos son hijos del demonio y necesitan salvación también. Si me están viendo, sálvense. Busquen a Cristo, que ustedes están mal engañando a las naciones del mundo y a los pueblos. Nos veremos posiblemente mañana por la tarde. Vamos a ver cómo lo hacemos para seguir en diálogo con ustedes. ¿Okay? Dios les bendiga, Dios les guarde. Su pastor y doctor Nicanor González. Ya saben, mi email es nicanor55@gmail.com. nicanor55@gmail.com. Me escribe un hello, yo le mando el menú de toda la conferencia y libro que tengo escrito para que usted escoja y mande a buscar y así nos bendecimos los unos a los otros. Dios le bendiga.